Hay un equipo, un box, una familia que ha ganado más veces que nadie el Freakers Challenge. Lo han hecho con victorias a la última repetición, con invasiones de campo y con mucho ruido. Son ya historia de esta competición y un claro ejemplo de la intensidad con la que viven los boxes de CrossFit todo lo que hacen. Se llaman CrossFit 77 Fit y hemos ido a conocerlos un poquito más. Lo que hace al 77 Fit especial básicamente es eso, ¿no? La comunidad que tiene, lo que se moviliza. Somos como una cantera, ¿vale? Todos hemos empezado aquí y nos hemos quedado aquí todos. Al final lo que nos diferencia es esto, que siempre somos nosotros, entrenamos siempre aquí juntos, es muy difícil que los que somos ahora alguno se pierda y es muy guay poder entrenar siempre entre nosotros. Siempre hemos tenido la opción de participar en la FITES y ganarla con gente exclusivamente de 77 Fit. Eso significa que son personas que empezaron su carrera en CrossFit en 77 Fit sin hacer una sentadilla y un peso muerto y acabaron ganando FITES. Mi historia en la Freakers Challenge es un poco pues los inicios, ¿no? Nosotros somos de los primeros boxes que hubieron en Cataluña y entonces en la primera FITES ya estábamos allí compitiendo. Pero para mí pues la FITES era la representación del CrossFit en Cataluña, todos nos conocíamos, éramos poquitos boxes, ibas a competir contra la gente que conocías y no venían atletas mundiales, aunque en mi última edición tengo que decir que ya vino Matt Fraser y Sarah Sigmundsdottir, pero yo guardo un especial cariño, ¿no? Porque es como esa etapa originaria, ¿no? Como los games en el rancho, pues un poquito para mí eso es la FITES. Como un cambio, porque fue de romperme la pierna, médicos decirme que yo quizá no podría llegar a hacer según qué movimientos, como pistol, que ya se vio ahí que había pistols y me costaron mucho. Llegar a ganar la FITES para mí fue como el sumum y además ya ese año ya vino regionals y tal, pero yo recuerdo, y si no se puede ver en vídeos que seguramente se va a ver, como acabo llorando, que en otra competición no acabas llorando, pero aquí la verdad que sí. La historia de la Freakers Challenge pues tiene dos facetas, una faceta como atleta y otra faceta como entrenador. Y aparte se van intercalando, el primer año pues decidí no competir, en la segunda tomé la misma decisión y no me acuerdo por qué circunstancias tuve que competir en la final, que también ganamos, así que realmente fui atleta y se notó mucho en el primer WOD en el cual faltó un entrenador, indiscutiblemente. En la tercera fui de atleta y cuarta y quinta fui ya de entrenador. Bueno, la final del 18 pues fue esa realización que uno busca cuando compite, cuando ganas, pues es ese segundo en el que vale, es esto lo que hemos venido a buscar. Ir como entrenador me gustó muchísimo, porque no había tenido el lujo, por decirlo de alguna manera, de ir así. También se vive de otra manera. Para mí la final del 2018 tiene dos momentos súper especiales. Recuerdo perfectamente que estábamos Paul, Ainhoa, Edu y yo y cerramos los ojos, nos dimos las manos y Edu puso una canción, ¿no? Que es una recomposición de las 4 estaciones de Vivaldi, que le guardo mucho cariño y que cada vez que la escucho también me lleva a ese momento y con los ojos cerrados pues visualizamos esa final, ¿no? Y cuando abrimos los ojos estábamos los 4 llorando y súper emocionados. Y para mí la FITES es ese momento con mis compañeros, ya me daba igual si la ganábamos o no la ganábamos. Ganar la FITES es una sensación que es indescriptible en aquel momento, porque siempre lo he dicho que el nivel de dramatismo en el que se vive en la FITES es incomparable a cualquier competición por su formato. Por su propio formato, es irreproducible. Ese segundo del que hablo es una euforia que es prácticamente no se puede explicar. En ese momento representó mucho, porque entrenábamos muchas horas, intentábamos todos los sábados entrenar los 4 juntos. El otro recuerdo que me llevo y que para mí fue brutal es evidentemente ese último bar muscle up que entramos.
porque nos iban ganando por 3 o 4 repeticiones, al final los cogimos, nos quedamos empatados, nos quedaba una repetición, lo hacemos y para mí el momento ya es cuando bajo y ni siquiera llegué a tocar el suelo. De repente una marea de gente del FIT se abalanzó sobre nosotros y empezamos a salir volando, la gente loca, llorando, gritando, no recuerdo nada, recuerdo mucha gente y además tengo esa imagen en vivo y además es nuestra imagen del grupo de WhatsApp de la gente del box, ¿no? Que salimos como corriendo para la gente y la gente en avalancha hacia nosotros y lo recuerdo y se me pone la piel de gallina, la verdad. Hemos ganado 3 fites y las 3 se ha tenido que dar algún milagro. La cuarta fites la ganó For Friends en el último Muscle, la quinta fites la ganó Area CrossFit por 1 centímetro. O sea, quien no vea que la fites se decide prácticamente por milagros. El objetivo debería ser medirse contra ellos mismos, por equipo, ¿no? Ese entendimiento. Creo que nosotros en este caso podríamos ser uno de los equipos favoritos. Pues que ellos salgan allí, que demuestren todo lo que han entrenado durante este tiempo, están súper preparados y si cometen algún error llevarse la mochila llena de deberes para seguir trabajándolo.